Soy el doctor Diego Bernardini y quiero invitarlos este sábado 28 de agosto a las 13 horas horario de México al buen diálogo que seguramente vamos a tener con mi amigo Luis Garza y su comunidad de entrecanos. Se va a transmitir en directo por el Facebook Live de su website, de su página Facebook, así que allí los espero. Nos vemos muy pronto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Luis Garzagón y les doy la bienvenida a esta segunda charla del día de hoy celebrando el Día del Adulto Mayor. Y me es muy grato presentar a mi amigo Diego Bernardini, que nos acompaña para hablar sobre un tema que nos atañe a nosotros. Esto, sin duda, la segunda mitad de nuestra vida, la etapa más interesante. Diego, buenas tardes, gusto en verte. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, muy agradecido por la invitación y un gusto estar aquí contigo y tu comunidad. Gracias. Voy a empezar, si me permites, presentándote para que la gente sepa que no te conozca, que eres muy conocido. Te digo, oye, con todo respeto, yo digo, eres un rockstar en esto de la tecnología, ¿eh? La verdad es que te conocen por medio mundo y lo que dices tiene valor y tiene peso y me da mucho gusto que lo compartas con nosotros. Mira, el doctor Diego Bernardini es médico de familia y se especializa. Algo se está metiendo de ruido en el fondo. Si me permites, voy a cerrar acá. No sé. Ah, ya vi. Disculpa, pero ya lo quité. Diego Bernardín es médico de familia y se especializa en la atención y cuidado de adultos y personas mayores. Tiene una maestría en gerontología y es doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es profesor titular de salud del adulto mayor en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Publicó 2 libros, el último de ellos, La segunda mitad, Los 50 más. Vivir la nueva longevidad. De próxima aparición en México, donde reside actualmente. Y tengo sus datos de contacto, que entonces voy a compartir con nuestras redes sociales. Digo, bienvenido. Gracias, Luis, muy amable y sobre todo un gusto poder compartir un día como hoy, ¿no? Tan simbólico, tan querido, tan cercano y tan propio como es el Día de los Abuelos aquí en México y también en algún otro país con el nombre de la ancianidad, el Día de la Ancianidad o el Mes del Adulto Mayor como en Colombia, pero bueno, en todo caso una alegría. Sí, gracias, gracias. Y mucha gente ya ni siquiera quiere decirle adulto mayor, ni siquiera quiere decir ancianidad, ni siquiera quiere decir vejez. Hace un rato entrevisté a un comediante muy famoso, muy querido en México, que es Mauricio Herrera, y él decía, pero viejo, pero para nada, soy grande, que es distinto. Entonces, Completamente. creo que por ahí va, ¿no? Sí, yo creo que una cuestión muy diferente es el ser grande o el ser mayor, un concepto que es muy relativo, el ser viejo, que al mismo tiempo tiene una aproximación que puede resultar muy afectiva, muy íntima, muy familiar, pero al mismo tiempo también muy despectiva, ¿no? Entonces, y por otro lado, bueno, lo que significa el rol familiar y el rol social, que no deja de ser un rol de lo que significa la palabra abuelo o abuela, algo que lamentablemente a veces nuestra sociedad utiliza esa etiqueta trascendiendo esas dimensiones que acabo de mencionar y a cualquier persona mayor le ponen la tacha de abuelo, sobre todo con lo que viene por detrás del abuelo, ¿no? Cuando a veces hablamos del abuelo o la abuela, muy rápidamente lo que viene a mi memoria, si tengo que salir de mi cuestión familiar, es la imagen de mamá Coco, ¿no? Una señora mayor en una silla mecedora, sonriente, que está perdiendo la memoria, que al mismo tiempo tiene ese pelo blanco y una situación de alguna manera como muy receptiva, aunque después, al final de la película, vemos que ella también de alguna manera se convierte en un protagonista activo de la película, pero no deja más allá de eso, de la palabra abuelo, de alguna manera, un rol para el cual no hay obligaciones, que se hace de manera muy personal, muy de manera en lo que uno siente,
y que, como te digo, muchas veces es utilizado por la sociedad, digamos, para ponérselo a cualquier persona mayor, y te diría que además está jubilada, que ese es otro tema, el tema laboral. Entonces, no todos los mayores son abuelos, yo no sé si voy a ser abuelo, y los que son abuelos de sus nietos y de sus nietas. Y mucha gente se ofende cuando le dicen abuelo. Hay gente que, a ver, estoy canoso, tengo una cierta edad, pero ¿quién te dice que soy abuelo? ¿Y por qué me dices tu abuelo a mí? Que me digan abuelo mis nietos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo eso se lo encargo, o sea, me encargo de remarcárselos a mis estudiantes. A una persona mayor se le habla por el nombre. A estas personas mayores, quizás dentro de 20 o 30 años sea diferente, pero a estas personas mayores se las trata de usted, ¿no? Con respeto, con cierta cuestión, y que en todo caso sea ella, como a mí me ha pasado muchas veces en mi consultorio, que me dice, pero doctor, tráteme de vos, tutéeme. Y yo le digo, bueno, pero es que no puedo, es deformidad profesional. Pero a las personas mayores hay que tratarlas de usted y por el nombre. Y esto es algo que inclusive lamentablemente vemos que hasta en los medios de comunicación masiva se vulnera, digamos, se pasa por arriba como, bueno, total, está todo bien, es flexible. Y no, las personas mayores de hoy no. Las que vienen detrás serán otra cultura. Fíjate que cuando se me ocurrió hacer algo para los adultos mayores, busqué un nombre. Y ya había iniciativas que hablaban de plateados, plateadas, 50 más, plus, extra, senior, no sé qué. Y yo recuperé, recordé primero un término que usábamos cuando yo era chamaco, se usaba para referirse al adulto mayor, que es entrecano. Y en aquel entonces una persona, así se decía, un entrecano era una persona que peinaba canas o pintaba canas. Ese ya era un entrecano. Y en aquel entonces era una figura de autoridad. Hoy ya somos obsoletos, o sea, ya nos quieren ver como obsoletos, como pasados de moda, ustedes no saben, yo qué sé, cosa que no es cierto, no es cierto. Y tiene una segunda acepción el entrecanos, estar entre personas canosas, que es también nuestro, no son competencias, pero pues ya también yo tengo las mías, no las tengo así como tú, pero no las exhibo tanto, yo como que las hago que se aplaquen, pero es esto, y tiene que ver mucho con esta cuestión de la autoridad y el conocimiento que pueden tener, que podemos acarrear mucho o poco los adultos mayores. En el Oriente, los adultos mayores son sabios y se les toma con otra dimensión, con otro respeto, con otra formalidad, se les ve de distinta manera y no como obsoletos aquí, ¿verdad? Es algo que claramente tiene que cambiar. Yo creo que esto está cambiando de a poco, de una manera lenta, pero al mismo tiempo muy firme, ¿no? Creo que cada vez estamos viendo más como personas mayores, si se quiere, que en otro momento hubiesen adoptado un rol más pasivo, más quieto, más replegado hacia adentro, hoy deciden continuar con lo que les gusta, con su vida dentro de sus posibilidades y de sus oportunidades, sin reparar en un tema como la edad. Y tenemos muy buenos abanderados en ese sentido, ¿no? Porque los vemos en distintos medios, los vemos como emprendedores, los vemos como creadores, y me parece que ahí está el punto, que como sociedad tenemos que entender que, por un lado, a la mayoría de nosotros nos va a pasar o nos está pasando, y que hay valores que no están anclados a la edad. O sea, hoy sabemos que el conocimiento, como se maneja, requiere integración, requiere reflexión, requiere de experiencia, requiere de un tiempo de incubación, ¿no? Requiere de eso que nos da la vida, que son las pérdidas y las ganancias, ¿no? El aprendizaje por los golpes, por las pérdidas, y eso es algo que se adquiere con la vida. Entonces no es lo mismo cómo nosotros tomamos decisiones, cómo nosotros pensamos hoy, después de los 50, de los 60, de los 70, que como lo hacíamos a los 20 o a los 30. Y en general,
solemos pensar, solemos tomar mejores decisiones a medida que nos volvemos mayores. Entonces, ahí está, creo yo, el gran desafío, que es derribar todos esos mitos y estereotipos que rodean a las personas mayores. Oye, ¿cuántas veces no va uno al médico y dice, oye, me duele aquí? Es la edad. No, no, momento. No es de edad, ¿eh? Me duele aquí, es el hombro. No es de edad. Entonces, de entrada hay que quitar eso y cortar de tajo. A mí no me vengas a hablar de edad, o sea, porque, como, ¿por qué, no? ¿Cómo sabes de mi edad y cómo sabes lo que yo he vivido? Bueno, hay un viejo chiste entre médicos, que yo se los hago mucho también a mis estudiantes, que cuenta que una señora va al médico y le dice, doctor, tengo esta rodilla que me duele mucho, que la siento que no me deja caminar tranquilo, que no me deja reposar. Entonces el médico le pregunta, pero ¿y usted, señora, qué edad tiene? Entonces la señora le dice, tengo 80 años. Bueno, pero ¿y qué quiere usted con una rodilla de 80 años? Dice, sí, pero la otra también tiene 80 años y no me duele. Y ahí está. Ahí está la diferencia, claro. Ahí está el punto. A veces cometemos errores que tienen que ver con dos aspectos que a mí me parecen muy interesantes poder señalar ahora. El primero es que muchas veces pensamos que las personas mayores se vuelven como bebés con el paso del tiempo. Y eso es un error. O sea, no son bebés. Quizás algunas personas mayores necesiten algún tipo de ayuda para determinadas cuestiones, o quizás necesiten más tiempo para razonar, para tomar una decisión. Y por otro lado, está el tema de poder entender que esa persona mayor requiere de otras aproximaciones, de otra forma de diálogo, de otras habilidades. Claro. Oye, Diego, aguántame, Diego, algo se bloqueó tu micrófono y Ahora sí, cada vez que hablas, se oye un silbido de fondo, o sea, como que se está viciando tu micrófono. No sé si tienes algún otro tipo de audífono o si lo estás escuchando en dos no te aparatos. escucho bien, pero voy a buscar un auricular. Sí, claro, gracias. En un momento corregimos esto, porque sí, yo también estaba escuchando y Cecilia Cablativa nos hace la observación de que hay mucho ruido y no se escucha bien. Mientras aprovecho para dar la bienvenida a personas que nos han escrito por el Facebook, como María Elena, que dice buenas tardes, María Cristina Mota, saluda desde Brasil, buenas tardes. Reina Minerva Jaime desde la Jusco en la Ciudad de México, saluda, buenas tardes. María Cristina Mota felicita, dice feliz Día de los Abuelos y Abuelas. MT Espinosa de los Monteros Cervantes saluda. De Cecilia ya leí lo que escribió, que había mucho ruido, pero esperemos que ahorita se corrija. Rosana Gutiérrez saluda, buenas tardes, un gusto escuchar sus conceptos de la segunda mitad del doctor Diego Bernardini. Gracias. Adelante, Diego, por favor. Bueno, acá estamos. ¿Mejor ahora? Perfecto, ya. Súper. Bueno, así que estábamos un poco en eso. Yo creo que es hora de empezar a transformar. ¿Sabes qué es lo que ocurre, Luis? Lo que ocurre es que, como en algún momento hablamos con el maestro de la geriatría en Argentina, el doctor Roberto Kaplan, hablábamos, él se formó con los creadores o con los que iniciaron la geriatría en Reino Unido, ¿no? Y él ahora, que ya tiene más de 85 años, en un momento me dice, ¿sabes lo que pasa, Diego? Esto es tan nuevo. Me dice, porque ahora está llegando, me dice, él se refirió, me dice, el batallón de los ineptos, que eran los que antes se morían, lamentablemente, y que hoy el desarrollo, la salud, los cuidados permiten que con más o menos calidad de vida puedan llegar a edades avanzadas. Entonces, hoy lo que estamos viendo es que el fenómeno de la longevidad, que antes era un privilegio de muy poquitos, hoy empieza a ser un fenómeno masivo, una experiencia colectiva. Entonces, muchas veces cuando me llaman de, no sé, de algunas reparticiones públicas, de algunos gobiernos y demás, yo me encargo de remarcarles que no es que la sociedad envejece. Los que envejecemos somos los que formamos parte de la sociedad. La sociedad envejece cuando no se puede adaptar a ese cambio, que es tener, por ejemplo, ciudades, pueblos,
países con un número cada vez mayor de personas mayores. Y eso requiere todo un esfuerzo. Y esto no es una revolución, porque las revoluciones se suelen dar de forma muy rápida, las revoluciones suelen ser inesperadas y además tienen una connotación muy violenta que a mí no me gusta, ¿no? Yo no sé si recuerdo, lo único que me viene a la memoria es la revolución de los claveles en Portugal, que fue un cambio muy brusco, sin derramamiento de sangre, pero yo creo que esto, más que una revolución de la longevidad, como a veces leo, es una transformación, porque es una transformación muy profunda que viene desde uno, que se expande a la sociedad. Mira, Luis, yo tengo 54 años. Cuando nací aquí en México, donde estamos ahora, yo estoy viviendo aquí en México, la expectativa de vida era de 57 años. Las mujeres tenían un promedio de 7 hijos por familia. El 70-80% de la población mexicana vivía en la zona rural. Y hoy es totalmente diferente. Hoy vivimos hasta 78 años acá en México. La población es casi te diría urbana, pero en un 40-50% todavía hay un porcentaje de población rural. Y por otro lado, hoy las mujeres acá en México tienen un promedio de entre 2 y 3 hijos, apenas un poquito más de la tasa de recambio, digamos, como se suele decir. Entonces, esto no es una revolución, esto es una transformación que se viene dando desde los últimos 50 años, y eso es lo que generó, volviendo a lo que hablábamos al inicio, un fenómeno tan fuerte y tan exitoso como fue la película Mamá Coco. Claro, claro. Es que es una evolución, Diego. La humanidad no es estática, nunca, de ninguna manera. A veces para bien, a veces para mal, pero no es estática y estamos evolucionando. Hoy, por mencionar un dato, hoy empiezan este ejercicio de los todes, ¿no? Y hay que decir cosas así, donde, bueno, es otro tipo de evolución. El lenguaje también es un lenguaje vivo. El español, como otros idiomas, es un lenguaje vivo. Pero son evoluciones y nunca somos estáticos. Y cada quien encuentra su caminito. A veces lo encontramos buscando hablar de la tercera edad y diciendo, soy, como dijo Mauricio Herrera, soy grande, no viejo, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que esa inclusión no tiene que pasar por cuestiones, yo siempre aclaro, ¿no? Hice mi doctorado en Castilla y León, en Salamanca, entonces yo hablo castellano, para mí el TODES no existe, ¿No? pero además, si queremos ser inclusivos, bueno, busquemos ciudades amigables, busquemos pasos de tránsito lentos para que las personas mayores puedan cruzar, busquemos ciudades con menos barreras arquitectónicas, busquemos restaurantes que tengan menú con letras grandes, con buena iluminación, busquemos supermercados que no tengan rampas improbables para que las personas mayores puedan subir, o que tengan elementos al alcance de la mano y con una luminosidad, digamos, o con una señalética que les permita leer sin tener que llevar gafas. Busquemos bancos, busquemos instituciones bancarias que tengan cajas adaptadas para las personas mayores, que tengan bancos, que tengan fuentes de agua en los meses de verano. Eso es una sociedad inclusiva, eso es una sociedad de cuidados. Y esto tenemos que entenderlo todo, tienen que entenderlo el sector privado, tenemos que entenderlo los ciudadanos de a pie, la sociedad civil, y también tiene que entenderlo el sector privado que, como tiene fin de lucro, cada vez lo entiende mejor. Y mira, desde la sociedad, como somos todos nosotros, también tenemos que cuidar y observar y aportar para tener una mejor condición para todos. Aquí me voy a referir, por ejemplo, a respetar los pasos de cebra, así se les conoce en México, a donde tiene que caminar la gente en la calle para no andar sorteando autos. Tenemos que respetar los estacionamientos que dicen claramente para mujeres embarazadas o capacidades diferentes. Por ahí podemos poner nuestro punto, nuestro grano de arena y hacer todos un mundo mejor. Ahí ni siquiera se trata de respetar a un adulto mayor, se trata de respetar a la comunidad y a la sociedad por dejarles un paso libre o un estacionamiento al que puedan llegar porque lo necesitan, no porque lo estén inventando. Sí, y yo creo que por sobre todas las cosas, esto también tiene que ver con imaginarnos nosotros el día de mañana. Nosotros, vos y yo ya nos dimos cuenta porque estamos entre canos, pero quizás los más jóvenes, y como te digo, siempre me gusta hablarlo mucho con mis estudiantes, son chicos y chicas
de 23, 24 años. Y yo les digo, claro, que uno les hable de ser una persona mayor a estos chicos, o quizás me pasa también hasta con mi hijo que tiene 15 años. Ellos están todavía en la etapa de la inmortalidad. Ellos Sí, piensan sí. que... Entonces, claro, es muy difícil que nos entiendan, pero siempre les remarco algo. El niño que tenemos dentro en algún momento también empieza a transformarse y a convivir con un señor o una señora mayor, con un viejo que también está dentro nuestro. Entonces, poder de alguna manera inculcar ese ejercicio de poder imaginarse a uno como persona mayor, bueno, ahí me parece que se movilizan muchas cuestiones, pero, y sobre todo porque no hay que llegar a los 60, a los 70, a los 80 para esto. Por eso a mí me gusta hablar de la segunda mitad, porque es un momento que arranca, hoy justamente lo hablamos con un amigo, ya después de los 40 hay cosas que si tenés la cabeza bien amoblada, como se suele decir, si tenés las piezas en su lugar, ya después de los 40 entendés que algunas cosas son de una manera y otras son de otra. Y cuando vas llegando a los 50, la mitad, ¿no? El medio siglo de vida, que es tan simbólico, tan fuerte, y ahí también se empiezan a reacomodar cuestiones. Y después, bueno, hay que entender que esa etapa, ¿no? Que si nos ponemos a pensar lo que dura la niñez, lo que dura la adolescencia, bueno, la segunda mitad, cuando vos empezás a entender que no sos inmortal, que te empiezan a salir pelos blancos, algún kilo de más, alguna arruga, esa etapa va a ser la etapa más larga de tu Sí, vida. sí. Y ahí el desafío de volverla lo más interesante posible. Y ojo, porque ahí, claro, ahí entramos. Los de 50, los de 60, los de 70, los de 80 y cada vez más los de 90 y 100. Sí. Entonces, es algo muy lindo, muy interesante lo que estamos viviendo. Estamos ganando años. La vida, la naturaleza, los adelantos de la medicina, lo que tú que la nutrición, si es que nos cuidamos, nos están regalando años que antes no teníamos. Tú dijiste Claro, claramente que antes se moría uno a los 50, después a los 70, después a los 60, a los 70, ahorita va cerca de los 80 y bueno, para allá vamos. ¿Y qué vamos a hacer con esos años adicionales que tenemos? Porque hay quien dice que uno se muere a los 70, pero le entierran a los 80, ¿no? bueno, ahí está el punto. El punto está en que todavía las sociedades suelen reaccionar de manera muy lenta respecto a los cambios que se van dando, ¿no? Los cambios, la sociedad siempre va muy lento y por detrás, pero nosotros, cada uno de nosotros, no podemos esperar a esa sociedad. Yo no quiero esperar a que la sociedad se adapte a mis gustos, sino que yo voy a intentar hacer lo que a mí me resulta agradable, lo que me trae felicidad, lo que me trae placer, porque vos lo dijiste, el desarrollo, la medicina, la seguridad, el saneamiento, nos dio años de expectativa de vida. Lo que nosotros tenemos que darle es contenido a esos años, es un proyecto de vida. Claro. Entonces, y eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? Porque somos nosotros los que tenemos que entender o buscar qué nos gusta, qué nos hace bien, qué nos trae satisfacción. Hay cuestiones claramente que los médicos, o por lo menos los académicos, sabemos, porque están estudiadas, porque hay mucha evidencia en relación a eso, y porque estamos viendo como, por ejemplo, países que están un poco más desarrollados, o que por lo menos tienen a las personas mayores en una situación de privilegio de su agenda pública, bueno, cómo van adecuando, cómo van actuando, cómo se van adaptando a esta transformación de las personas mayores. Pero insisto, todavía la mayor responsabilidad es nuestra, es de cada uno de nosotros. Y tú bien dices que eso, la edad de los jóvenes piensan que son eternos, piensan que son inmortales, piensan que nunca se va a acabar, piensan que no van a pasar 10 años, sino 10 siglos, y eso les da para mucho más. Y no se dan cuenta de que la evolución y los cambios, uno de repente amanece y dice, es que ahora sí me duele tal cosa, o ahora sí me canso de tal otra, y se nos viene encima si no estamos debidamente preparados, ¿no? Hay una frase en México, no sé si la conozco, que dice, como te ves, hablando de los jóvenes, como te ves, me vi, Sí, como me ves, te verás.
Y nos Sí, llega sí. más rápido que tarde, ¿eh? O sea, nos llega más rápido. Entonces, también la otra cosa que estamos siendo mucho más mayores que jóvenes. La juventud está decreciendo y la población de adultos mayores está aumentando. Al punto de que entonces, creo que es en 2050 que vamos a hacer 2 de cada 3, una cosa así. No, 1 de cada 3, ¿no? 1 de cada 3. Sí, sí, sí. México en ese sentido tiene unas estadísticas muy interesantes. En este momento, aquí en México, casi 130 millones de personas en total. Se estima que los mayores de 60 años son algo más de 12 millones, pero más de 12 millones de personas, pero lo que impresiona cuando uno ve los datos de México es que dentro de 10 años, o sea, para lo que es el 2030 aproximadamente, se estima que esos 12 millones van a pasar a ser entre cerca de 25, o sea, un poquito más del doble. Eso, en términos demográficos, es un cambio que es brutal. Sí, claro. Es impresionante. Entonces, vos pensás que, por ejemplo, lo que a Francia le llevó duplicar del 7 al 14% las personas mayores de 60 años, que fueron 115 años. O sea, Francia tardó 115 años en hacer ese cambio. A países de nuestra región, como México, Argentina, Colombia o Brasil, eso que a Francia le llevó 115 años, a nosotros nos va a llevar en promedio entre 25 y 28. O Wow. sea, lo que es peor es que en términos, hablando de países, Francia, como la mayor parte de Europa, a medida que envejecían demográficamente, iban enriqueciéndose, iban desarrollándose como países y hoy tienen instituciones sociales muy sólidas y muy fuertes. Nuestro caso, y lo estamos viendo lamentablemente con la pandemia, con esta contingencia que estamos viviendo, nosotros vamos a envejecer mucho más rápido y más pobres, Y más con, pocos. con instituciones muy frágiles. Estamos viendo lo que está pasando con los gobiernos de la región, y bueno, entonces me parece que son temas que tenemos que empezar a afrontar, como digo, no solo desde lo personal, sino también desde lo colectivo. Y hay un dato para los jóvenes y ojalá se pueda transmitir este mensaje, pero en México, esa población de jóvenes que hay hoy no van a tener una pensión. No. Entonces, si hoy los que sí tenemos una pensión, que a lo mejor no es muy alta, pero que tenemos un colchón donde mes a mes estamos recibiendo alguna cantidad y eso nos da una tranquilidad, el joven, ¿qué va a hacer donde no va a tener eso? Porque además, pasamos por algo, Diego, no tenemos la costumbre del ahorro. No estamos educados financieramente para decir, pongo $1, $1, €1, lo que tú quieras y mandes. Al día, al mes, al año, no lo pongo ¿por qué? Porque un día voy a ser grande, un día voy a tener una edad que no voy a poder salir a trabajar. Por otro lado, la pandemia misma, lo que nos dijeron durante la pandemia a los adultos mayores fue, o te guardas o te mueres. O sea, dicho en otras palabras, y a ver, perdón, yo tengo la mala costumbre de comer 3 veces al día. Si yo no gano dinero, si yo no tuviera mi pensión, ¿cómo le hago para estar desde mi casa generando ingresos si no estoy preparado? Si no, ¿cómo? Porque los empleos, muchos empleos se acabaron, muchísimos. Entonces, los jóvenes van a llegar a esa etapa de nosotros, probablemente vivan unas experiencias como esta de la pandemia, como la estamos viviendo nosotros. Para mí en 68 años creo que no había habido otra, que yo había vivido otra directamente, pero ya pasó. Y quién sabe cuándo acabe. Entonces es un mensaje para la juventud para que se preparen porque de otra manera van a llegar a una situación verdaderamente deplorable, ¿eh? Vos tocaste dos temas que a mí me interpelan mucho y que me parece que son totalmente vigentes. El primero es la jubilación, ¿no? La jubilación, la realidad es que en nuestros países, en América Latina, son muy pocas las personas que reciben una paga del Estado que les permita mantener un estilo de vida como el que llevaban antes. La realidad es que esa jubilación, el concepto jubilación, yo soy de los que creen que forma parte del siglo XX, forma parte de algo que ya pasó, que es pasado. ¿Por qué? Porque vos lo dijiste, estamos teniendo menos hijos, estamos viviendo más, y claramente es insostenible un sistema de pensiones, esto lo están viendo ya los países europeos y ciertos países asiáticos. Entonces,
hay muchos especialistas en protección social que, entre los que, digamos, de alguna manera adhiero a esa línea de pensamiento, que dice que los que venimos por detrás en el camino y que algún día vamos a ser jubilados o retirados, vamos a tener que vivir. Si es una jubilación que nos da el Estado, va a ser una transferencia económica básica, mínima, mínima. Entonces vamos a tener que vivir de lo que hayamos podido ahorrar durante nuestra vida productiva, que es esto que vos comentabas, muy importante, la planificación financiera. Pensar, empezar a prepararnos. Por eso yo insisto en la segunda mitad, porque a los 50, a los 40 y largos, ya somos conscientes de algunas cosas que nos permiten prepararnos para ese horizonte que estamos viendo allí adelante. Entonces te decía, vamos a vivir de una transferencia que nos va a hacer el Estado, de lo que hayamos podido ahorrar, y por otro lado, de cómo nos podamos reciclar, de cómo nos podamos reinventar. ¿Por qué? Porque hoy la jubilación todavía sigue estando anclada en los 60 y pico. En algunos lados 62, en otros 65 y en otros 67. Pero la realidad es que hoy una persona, por poner un valor medio, de 65 años, en general, es una persona que está sana, que está en plenitud, que está productiva, que tiene un nivel de vigencia que le permite seguir generando cosas. Entonces, ahí está el punto. Por otro lado, la investigación nos dice que las personas ocupadas, esa vieja frase, Luis, que dice que el trabajo es salud, bueno, es eso, es eso. Por supuesto, nosotros, yo no me imagino a los 70 años trabajando la cantidad de horas quizás que trabajo hoy o que trabajaba antes, ¿no? O haciendo quizás un esfuerzo físico como uno hacía de joven, pensando que hoy también el trabajo es más cognitivo, ¿no? Hubo un cambio, una modificación en el trabajo. Entonces, estos son cambios que vamos a tener que empezar a pensar, por un lado. Y por otro lado, y muy rápido, vos comentabas de la pandemia. Bueno, ahí está esa falta de empatía, pero por sobre todas las cosas, esa falta de conocimiento de lo que son las personas mayores. En algún momento estuvo bien encerrarlas, porque no sabíamos cómo actuaba este bicho, porque sabíamos que eran las primeras personas vulnerables y que estaban siendo afectadas, pero hoy, a 1 año y medio ya de la pandemia, sabemos que las medidas que tenemos que tomar son otras. Ya no vale encerrar a las personas mayores. Hoy lo que necesitamos es vacunar, lo que necesitamos es mantenerlas en determinados ámbitos que les permitan a ellos tener una satisfacción vital, y esto significa salir al aire libre, contactos sociales. Se nos están muriendo solos en sus casas de tristeza, de depresión, de aislamiento, y necesitamos entender que hay que escucharlos. A algunos de ellos les vino muy bien estar encerrados, porque ellos ya vivían puertas adentro, pero muchos otros no, porque son los que querían ver a sus nietos, a sus amistades, salir a tomar el sol, salir a caminar, salir a tomar aire. Pero no se los escuchó, Luis, no se los escuchó y se vulneró sus derechos. El principio de autodeterminación que todos tenemos y que no quisiéramos perder. Es que son tantas cosas, y es cierto, la pandemia nos tomó con los dedos en la puerta, no teníamos experiencia, no sabíamos cómo venía, sabíamos que era delicado porque empezó a matar gente, y ante eso pues hubo que hacer las cosas de esa manera, pero ya pasó 1 año y medio. Hoy ya tenemos que verlo diferente. Dicen distanciamiento social. No, para mí es distanciamiento físico, no social. Correcto. No social. Esto que estamos haciendo es un acercamiento social, porque nos estamos conectando con la gente que está en redes sociales, porque así tenemos contacto con personas incluso de otros países. Diego, si esta pandemia nos toma hace 5 años, pues estaríamos vueltos locos. Sí. No había WhatsApp, no había Zoom, no había Teams, no había todos estos medios en los que podemos ver a la gente. Si Lola, ¿cómo estás hoy? Te veo más delgado, te veo más canoso, menos, yo qué sé. Podías hacer algo que no hubiéramos podido hacer, algo que hoy sí hacemos. Hoy sí hacemos. Totalmente de acuerdo. Y algo más, vos fíjate que siempre se habló y se sigue hablando de contagios, de ingresos hospitalarios y de muertes. Y hoy tenemos que entender que hay otras curvas, hay otras curvas, hay curvas de tristeza, hay curvas de angustia, hay curvas de suicidios, hay curvas de empobrecimiento. Son lo que los médicos llamamos secuelas.
¿de acuerdo? Y esas secuelas van a quedar marcadas, van a dejar huella y vamos a tener que atenderlas. Vamos a tener que atenderlas en los próximos meses e inclusive años. Pero no por eso tenemos que mirar para el otro lado, como se dice. Claro, ahora lo estamos viendo que ya sucede, los adultos mayores fueron los primeros que nos encerraron. ¿Y los niños? Y los niños que ahora tienen que ir a la escuela y jugar con los amiguitos y verlos como apestados porque no deberían acercarse, no deberían quitar el cubreboca, deben de usar el gel para todo. ¿Qué vida les estamos dejando? ¿Qué mundo, eh? Totalmente de acuerdo. Yo creo que al principio, este es un debate muy interesante que alguna vez hemos tenido en otros ámbitos. En algún sentido, al inicio de la pandemia, se privilegió en este sentido a las personas mayores. Se cuidó a las personas mayores y no se le prestó atención a los jóvenes o a los niños. Bueno, hoy es un momento donde, como digo, ya tenemos determinado conocimiento de cómo funciona el virus corona, de cómo afecta, de qué secuelas deja, pero además de qué otras secuelas nos está dejando las medidas que hemos tomado. Ya, mira, Luis, antes de lo que fue la jornada de sana distancia que inició el 23 de marzo, si mal no recuerdo, cuando recién se empezó, la OMS declaró la pandemia el 30 o 31 de enero del año pasado, yo recuerdo que en el mes de febrero el Lancet publicó una revisión sobre los efectos que tenía el confinamiento, la cuarentena obligatoria en las casas. Y ya ahí nos decían determinadas cuestiones que estaban estudiadas. Y sin embargo, vuelvo con esto. Yo no sé por qué los gobiernos de muchos países, atención, de muchos países, por no decir la mayoría, no previeron estas situaciones, no las consideraron. Hoy es un momento donde tenemos que empezar a pensar en esa salud mental. Yo lo vivo en carne propia, acá con mi hijo de 15 años, que pobre la pasó muy, muy mal, porque como decís vos, son jóvenes que deberían estar socializando al aire libre, en las escuelas. Bueno, tenemos que empezar a ver cómo, digamos, poder traerles, llevarles de nuevo ese tipo de vida, ese tipo de actividad, sin poner también en riesgo la salud pública. Es un gran desafío. Esas experiencias son irreemplazables, Diego. La Sí, convivencia, lo que nos enseñaban en la escuela, el trabajo en equipo, la socialización, el orden, el cumplimiento, el orden y el respeto de disciplinas, el orden en los horarios, el respeto de los compañeros, de las instalaciones, de los maestros. Y eso hoy vemos que los niños se conectan por Zoom y pueden estar aquí y pueden estar haciendo por otro lado un dibujo. La atención es dispersa y se entiende, ¿eh? No es criticable, se entiende, pero hoy tenemos que empezar a ver cómo vamos a medir eso más adelante, porque esos niños van a crecer, ¿eh? sí, Y ahí es donde se van a ver las consecuencias o las así secuelas. es. Las secuelas. Diego, ¿qué dirías tú que es lo que nos queda hacer para evitar que esta segunda mitad de nuestra vida seamos vistos como, lo digo con mis palabras, como obsoletos? Mira, yo creo que lo importante es entender que la edad claramente está. Yo creo que la edad está, nadie la puede quitar de encima. A mí me parece, hay dos palabras que a mí me gustan mucho, que es la evolución como personas, la evolución como sociedad, la evolución de nuestros valores, de nuestros sentires, de la forma en que pensamos. Yo le agregaría honestidad. Honestidad para entender que hay cosas que ya no vamos a poder hacer. O sea, a mí me gusta correr, corrí toda mi vida, pero si yo quisiera correr a la velocidad que corría a los 20, 25, 30 años, hoy no es que no podría hacerlo, me lastimaría, la Claro. pasaría mal. Pero para mí lo importante es poder correr hasta el último día de mi vida, aunque sean 100 metros. Entonces creo que la honestidad de aceptar esos cambios y de poder adaptarse a ese cambio, me parece que es muy interesante, porque yo sé que quizás voy a correr más lento, voy a correr menos distancia, pero la satisfacción que voy a tener, que es sentir mi cuerpo trabajado después de la ducha, que va a ser poder comer la comida que a mí me gusta, sabiendo que voy a mantener mi peso, o poder descansar mejor a la noche, eso no me lo quita nadie. Entonces, yo hablaría de evolución, hablaría de honestidad, y también hablaría de un tercer elemento que me parece fundamental, Luis, que es la confianza.
es la confianza en nosotros mismos. La confianza que nos permite elegir lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Vos sabés que ese primer libro que yo tengo se hizo en base a diálogos con personas. Si bien en ese libro los diálogos son 22, hoy llevo hechos más de 60 diálogos con personas mayores que yo definiría como muy pensantes. Y en los últimos diálogos, una pregunta, porque siempre las preguntas van como cambiando, una pregunta que les hago es si la vida pasa rápido, ¿no? Estamos hablando de personas de 70, 80 años para arriba. Todas, no hubo una que no me haya dicho rapidísimo, Diego, rapidísimo. Entonces, ahí creo que está el punto. Entender que la vida pasa muy rápido, entender que es un viaje, como dice la dedicatoria de la segunda mitad, un viaje al que hay que ponerle color, y creo que ese color se lo ponemos nosotros. Y en la paleta de color que tenemos tiene que estar la evolución, tiene que estar la confianza, la libertad, la honestidad. Creo que son elementos que no dejan de ser muy profundos, aunque a veces les echemos un halo de liviandad, ¿no? Pero son valores muy profundos y que, claro, dependen de nosotros en el sentido de la capacidad de pensarlos, de podernos detener un momento y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué me hace bien? ¿Qué me gusta? ¿Qué me trae satisfacción? Claro. Si me permite, agregaría junto con la confianza, porque creo que van de la mano, el tema de la actitud. Cómo afrontemos las cosas, porque me parece que en muchos de los casos creemos tener confianza en nosotros mismos, pero lo que no tenemos es la actitud para aceptar que las cosas pueden ser diferentes, que son diferentes y que pues es lo que hay, punto. Es lo que hay. Pero si lo afronto con una actitud negativa, yo mismo me voy a estar haciendo la carga más pesada. Si lo afronto con una sonrisa, con una échale para adelante, vamos, si se puede, tal y tal, sin lastimarse, sin ejercitarse a un punto en que ya sea imposible estar bien, caray, yo creo que ¿cómo nos ayudaría a tener una actitud diferente? La actitud es fundamental porque la actitud está definida como un estado de ánimo. Y como es un estado de ánimo, donde claro, entra en juego nuestra educación, nuestra familia, nuestros valores, ¿no? Pero sin embargo, al ser un estado de ánimo, nosotros podemos intervenir, podemos cambiarlo. Mirá, te cuento, cuando estaba en Salamanca haciendo el doctorado y le dábamos clases a nuestros estudiantes de quinto año de la carrera de medicina, un día hicimos un trabajo de investigación que lo presentamos en congreso y está publicado inclusive en una revista de educación médica. Les hicimos un cuestionario para medir esto que vos mencionabas, actitudes. Actitudes hacia las personas mayores. ¿Cuál fue nuestra hipótesis de trabajo, nuestra idea? A ver, de las personas mayores se sabe poco. Entonces nosotros dijimos, a ver, nuestra intervención, que sería enseñarles temas vinculados a la geriatría, a la gerontología, al envejecimiento, a estos futuros médicos, ¿les va a modificar las actitudes? Nosotros partíamos de la base que nadie modifica algo que no conoce, ¿de acuerdo? Entonces, les pasamos este cuestionario en la primer clase y a los 4 meses se lo pasamos en la última clase cuando ya habían cursado la materia y habían ido, por ejemplo, a residencias de larga estancia con personas mayores. Y el trabajo salió que sí, que la mayoría cambiaron hacia actitudes más positivas. Entonces, ese es el punto. Nosotros necesitamos que nuestra sociedad cambie su actitud hacia las personas mayores. Pero claro, si ellos no saben lo que es una persona mayor, si los gobiernos no entienden cómo piensa una persona mayor, o las empresas no saben cómo las personas mayores eligen productos y cómo se pueden o no dejar influenciar, y va a ser muy difícil que nos conquisten como un mercado, si se quiere, como votantes, o como una parte muy importante de nuestra sociedad. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Oye, permíteme ya leer, por favor, los comentarios que han escrito aquí en las redes sociales, porque
sería importante que los conozcas y eventualmente que emitas alguna opinión tú. María Elena solamente saluda, buenas tardes. María Cristina Mota de Brasil también, fíjate, ella se conecta de Brasil. Reina Minerva Jaime de la Jusco, saluda, buenas tardes. María Cristina Mota felicita por el Día de los Abuelos. Estos ya los veía hace un rato, los estoy repitiendo por no dejar. MT Espinosa de los Monteros Cervantes también manda saludos. Cecilia Cariativa P. Suar, hay mucho ruido y no se escucha, ya se corrigió. Rosana Gutiérrez, buenas tardes, un gusto escuchar sus conceptos de la segunda mitad, doctor Diego Bernardini, gracias. Ma Rodríguez, que está en Guanajuato, bueno, lo dice, saludos a todos desde Guanajuato. Elisa Moreira, saludos desde Ciudad de México, o sea, tenemos seguidores de muchos lados. Cecilia Cariativa P. Suar, gracias, un saludo desde Bogotá, Colombia. Te saludo desde allí. Reina Minerva Jaime, muy interesante la charla y la información, les agradezco. A ti, Diego. María Enriqueta Costa saluda y dice, yo pienso y me ocupo de mi perspectiva económica, sé que estoy en América Latina, Argentina, y que tengo que generar mi propio futuro. Quizás hoy trabajo mucho, pero mucho es porque sé que no tengo sostén en el Estado. Aprovecho a mandarle un beso muy, muy grande a Enriqueta, una amiga, una terapeuta espectacular, que realmente, con la cual hemos dialogado y cada vez que podemos charlamos mucho de estos aspectos porque está muy comprometida con eso y es la realidad. Nuestros países de América Latina tenemos una situación, a veces nos hablan de Japón, nos hablan de Europa, inclusive hasta de Estados Unidos, que está aquí cerca, y la realidad es que nosotros estamos en una realidad completamente diferente. Y ahí es donde más que nunca cobra peso esa famosa frase, ¿no? Pensar global y adecuarlo, adaptarlo, actuar local. Creo que ahí está el desafío. Por supuesto, oye, vamos a invitar a María Enriqueta, le voy a pedir si nos manda un mensaje privado a nuestro muro aquí de Entrecanos, y también la entrevistamos en otra charla, en otro momento, ya no por el Día del Adulto Mayor, pero en las que hacemos martes o jueves de cada semana, si me lo permites. Enriqueta es una persona que va a enriquecer muchísimo y de hecho tenemos una charla pendiente para nuestro proyecto que están viendo ahí de fondo, que es la comunidad de aprendizaje de la segunda mitad. Excelente, que también nos tienes que invitar, ¿eh? Con gusto. Sí, por favor. También ella escribe curvas de tristeza, curvas, dejarán huellas y traumas. Vamos a tener que ocuparnos mucho, hay que hablar de lo que viene, secuelas en niños y todos. Sí. También escribe temazo que están proponiendo, pues tristemente tenemos que hablar de eso, pero es lo que hay. O sea, también no podemos cerrar los ojos, ¿verdad? Es que no, si no hablamos de eso, es meterlo debajo de la alfombra. Y todos sabemos que lo que entra debajo de la alfombra o lo que presionamos contra algún cuarto, en algún momento nos estalla en la cara o nos transmite otro tipo de cuestiones y de situaciones. Yo creo que hay que hablarlo. Eso es lo peor que puede ocurrir, que no hablemos de ese tipo de problemas que, como bien decía ahí esa persona que nos escribía, van a dejar secuelas en el tiempo. Sí, por supuesto. Y hay que hablarlo y poner nuestro grano de arena para hacer lo que nos toca, ¿eh? Eso me queda claro. Sí. No se van a resolver solos. Los problemas no se resuelven solos y nos toca a nosotros. Amparo Cameit dice, escribe, hace poco tuvimos que ir al ortopedista porque mi esposo ha estado mal de sus rodillas. Los médicos residentes nos hablaban de tú y me fue realmente incómodo. La próxima vez les diré que lo que comentan, así nos educaron, hablarnos de usted a nuestros mayores y ahora que lo somos no esperamos menos. Además, es una muestra de respeto para el paciente, excelente plática. Oye, debo decir de no sé si llamarle trauma o un complejo, pero soy igual a lo que menciona Amparo. Cuando alguien me habla de tú o me dice, señor Luis, mi respuesta es, discúlpame, con todo respeto para ellos, pero yo no soy taquero. Yo tengo mi apellido, ¿eh? Si me dice señor, es Garza. Sí, lo siento mucho, pero además, estoy enamorado de mis apellidos, ¿eh? Yo uso los dos juntos, me gustan mucho, punto. Así soy, y creo que coincide con lo que dice aquí Amparo, que tampoco me gusta el tuteo, ni me gusta el señor Luis. Reina Minerva Jaime escribe, muchos temas de reflexión y para compartir con nuestros jóvenes, crear esa conciencia respecto de las jubilaciones.
más bien yo diría, a menos que tú pienses en contrario, digo que es respecto del ahorro, porque si ya no va a haber jubilaciones, ahora lo que nos queda es a nosotros ahorrar. Sí, sí, efectivamente. O sea, claramente, bueno, aquí en México hay mucho desarrollado en realidad a lo que tiene que ver con planificación financiera, porque todavía México, mira, en nuestra región hay tres países que de alguna manera tienen la tradición más sólida y larga en lo que es la jubilación. Son Uruguay, Chile y Argentina. Por ejemplo, en Argentina, 9 de cada 10 personas mayores, por no decir prácticamente todas, reciben una jubilación, que históricamente en Argentina, por ejemplo, la tasa de pobreza de las personas mayores estuvo por debajo, y yo creo que hoy también, de lo que es el promedio de pobreza de la población general, porque las personas mayores recibían o reciben esa jubilación, pero también la realidad es que en Bolivia, en Colombia, inclusive aquí en México, el porcentaje de personas mayores que reciben algún pago del Estado como una jubilación está abajo del 20%, del 15%. Y además son pagos que pueden ser $20, pueden ser 15 o $30. O sea, realmente es, como te digo, es como un bono, digamos, de asistencia social. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vos lo dijiste, la persona, más de la mitad de la población aquí en México, quienes no trabajan ese día, no comen. Entonces, bueno, hay que considerar esos aspectos. Y lo que es importante es que estos aspectos hay que considerarlos también a la hora del voto, ¿no? Porque ahí es Sí, donde los ciudadanos tenemos la posibilidad de premiar o de castigar. Pero este es el asunto. Y vos mencionaste algo que yo no quisiera dejar pasar, porque cada vez es más relevante, que son los nuevos desafíos que empiezan a aparecer por esto que vos dijiste, en el sentido que las generaciones más jóvenes no van a tener el acceso o el nivel de riqueza o el poder adquisitivo que tienen los mayores de hoy. Por ejemplo, en Argentina la estadística dice que 7, 8 de cada 10 personas mayores son dueños de su apartamento, del inmueble, del terreno donde viven. Las personas más jóvenes no van a tener ese acceso a esos bienes, porque hoy la propiedad es más cara, la incertidumbre económica es más alta, la inestabilidad laboral también es muy fuerte y la capacidad de ahorro, por supuesto, disminuye. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto también lo hablamos mucho con mis estudiantes. Empiezan a aparecer estos desafíos que implica que los jóvenes quieren quedarse con el patrimonio de las personas mayores, de sus familiares. O de repente se separan, se divorcian y vuelven a vivir con los padres. Y de alguna manera eso facilita el abuso, el maltrato, desafíos éticos, legales, que tiene que ver con decir, vamos a declarar incompetente cognitivo, incompetente mental a nuestros padres para quedarnos con su riqueza y gestionar las propiedades, la cuenta bancaria. Bueno, esto es la realidad, atención, esto cada vez lo estamos viendo más. Entonces, como ves, es un tema que es muy, muy complejo. muy complejo y tiene muchas repercusiones, porque si el adulto mayor ya de por sí puede sentirse en soledad, en abandono, en aislamiento, en carencia, en tantas cosas, con situaciones así, pues definitivamente es un palo durísimo, ¿no? Sí, 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 sí. Durísimo, durísimo. Fíjate que hay una cosa, no tiene que ver, pero me acabo de acordar, las estadísticas de las personas adultos mayores, ya te diste cuenta, hablando de México, que en muchos de los casos a la situación de pobreza lo miden por el número de carencias. Y digo, se entiende que sea por número de carencias, pero dices, ¿y por qué no miden lo que sí tienen, no? Si es que tienen algo, ¿no? Pero generalmente el adulto mayor es, si tiene techo, piso de concreto, bueno, pues ya es un palomita. Y si tiene techo de concreto, pues es otro. Y si tiene agua, pues es otro. Y si tiene drenaje, es otro. Pero le van sumando como si deberíamos de partir de cero, cuando en la tercera edad ya deberíamos tener esto resuelto. Sí, sí, sí. Y a eso sumale que, por ejemplo, aquí en México, el porcentaje de personas mayores que viven en residencias de larga estancia es muy bajo, apenas llega al 1% de la población. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de las personas mayores de México viven no solo en sus propias casas, sino en general en hogares
multigeneracionales, o sea, viven con sus hijos, viven con sus nietos. Esto trajo problemas durante la pandemia, claramente, problemas de contagio, pero también puede empezar a traer problemas con el tiempo, con estas cuestiones del abuso y del maltrato, ¿no? Estas situaciones de abusar de determinada situación, de determinada circunstancia. No olvidemos que el abuso y el maltrato suele ocurrir en vínculos familiares, en vínculos de confianza en general, en general. Entonces, bueno, hay que estar muy atento a estas cuestiones. Claro. Voy a leer dos últimos comentarios para hacer un cierre, si me permites, Diego, de María ¿Cómo no? Enriqueta Costa. Dice, gracias a los dos. Ya leímos hace rato. Y la psicóloga Abigail Sosa, nuestra amiga, grandes temas para reflexionar. Gracias por la claridad. Saludos. Vi un abrazo muy fuerte hasta Querétaro. Compañera de muchas aventuras y de muchos proyectos que también tienen que ver con esta comunidad de aprendizaje. Sí, pero por supuesto, Abigail, además, también una gente de mucho valor, con mucho contenido, ¿no? Sí. Por ahí la he escuchado en algún momento. Y Diego, ¿por qué no nos dices unas palabras de cierre, si me haces favor, para la comunidad de Entrecanos? ¿Qué te gustaría que nos lleváramos? ¿Qué te gustaría que se quedara? Que se nos quede como tarea y que se nos quede como algo por hacer que no podemos postergar. A ver, yo soy un convencido de que nunca es tarde. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para enamorarse, nunca es tarde para emprender, nunca es tarde para hacer. Nunca es tarde para eso. Esa vieja frase puesta de que el futuro es hoy, bueno, en la segunda mitad mucho más fuerte que nunca. Yo creo que tenemos uno de los valores que se aprenden con el paso del tiempo, con la vida, es la libertad. Cada vez, a medida que nos hacemos mayores, valoramos mucho más la libertad de decidir. Y yo creo que hoy tenemos que empezar a decidir qué nos gusta y qué nos hace bien, porque si no es hoy, si no lo decidimos nosotros, ¿cuándo y quién va a decidir por nosotros? Entonces yo aliento a que existan más espacios como este, Luis, a que continúes con esta actividad. Necesitamos mucho más Luis Garza que de alguna manera lleven el mensaje, lleven estas comunidades a crecer, a entender que cada vez las personas mayores, yo tengo 54, así que en 10 años más voy a ser formalmente lo que podría entenderse como un jubilado, como un retirado, y lo que es peor, hasta me pueden llegar a llamar de clase pasiva. Y yo tengo mis modelos en mis abuelos, en mis pacientes, en mis maestros, que nunca se detuvieron. Entonces, animo a eso, a que no se detengan, porque si lo están soñando es porque en algún sentido se puede hacer. Entonces, aliento a eso, a que sigamos hacia adelante, creciendo. El desafío no es vivir en longitud, no es vivir en expectativa de vida. El desafío es vivir en profundidad, vivir hacia adentro, vivir con proyectos, con sentido. Y eso depende de cada uno de nosotros. Sí, claro. Pero necesitamos más Diegos, necesitamos más Abigail, necesitamos más Amparos, necesitamos más María Enriquetas, necesitamos más Floras Proverbios, necesitamos más Catalina Santana, necesitamos más Ima Aragón, necesitamos más, y estamos siendo más. Me queda claro que en esta dirección vamos. Yo te agradezco mucho el tiempo, la charla muy interesante. Yo creo que hemos aprendido mucho y se quedan temas pendientes porque esto no se acaba. Esto no se acaba y de nosotros depende. Entonces, Diego, gracias. Gracias a las personas que nos acompañaron en redes sociales. Gracias por tus palabras y hemos de hacer otra charla. Y por ahí sí voy a leer un último comentario porque alguien escribió, perdón. ¿Cómo se llama su grupo de aprendizaje? Estamos, la comunidad, la segunda mitad, comunidad de aprendizaje, es un ecosistema que estamos creando con colegas no solo colegas que conocen de esto, sino que además, doy fe, son buenas personas, porque para trabajar con personas mayores necesitamos otros valores, otras variables, entre ellas Enriqueta, Abigail y muchas otras personas más. Es una iniciativa que vamos a lanzar, calculo yo, antes de fin de año, para el mes de noviembre, y que básicamente plantea una serie de objetivos: formar y capacitar profesionales y estudiantes por un lado en temas muy específicos, pero también para las personas mayores crear grupos de reflexión, de diálogo, de intercambio y también, claro, de formación en esto que tiene que ver, que es la segunda mitad y que es algo tan largo, tan
tan interesante para poder trabajar que realmente nos apasiona, no solo a mí, como te digo, sino a varias personas más. Pues, por favor, no dejes de invitarnos. Te voy a pasar en un momento a tu WhatsApp, te voy a pasar el enlace de esta charla que se está transmitiendo por Facebook, porque sería bueno que tú hicieras algunos comentarios a las personas que nos escribieron y que ahí les transmitas de viva voz lo que es tu punto de vista. Entonces te lo paso y ¿Cómo si no? ese enlace a esa comunidad, ese grupo de aprendizaje, yo también me apunto, ¿eh? Perfecto, sí, saben que este diálogo, que ahora con las redes sociales muchas cosas son posibles, así que pueden, ahí tienen mi página de Facebook, Dr. Diego Bernardini, también la cuenta de Instagram, así que es cuestión de googlear el nombre y ahí aparece, porque hoy, como decís vos, las redes sociales nos acercaron emocionalmente, aunque no físicamente. Son el chismógrafo. Diego, gracias, te mando un saludo, un abrazo, que tengan un fin de semana a todos. Gracias que nos acompañaron en esta segunda sesión para Un celebrar abrazo. el Día del Adulto Mayor y hemos de estar en comunicación pronto. Que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.